En todo el mundo, millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de la trata de personas para realizar trabajos forzados. Este delito atroz e inhumano a menudo pasa desapercibido para la sociedad. Las víctimas temen por su vida y las de sus seres queridos. Trabajan en condiciones lamentables, con poco o ningún salario, y soportan abusos verbales, físicos, sexuales y psicológicos. Se les dicen mentiras y se les hacen falsas promesas. Sin embargo, existen señales que se pueden ver y sobre las que se puede actuar. Es importante conocer las banderas rojas indicadoras que podrían sugerir que la trata laboral está presente en su comunidad. Las ubicaciones y los entornos en los que se produce la trata no siempre parecen sospechosos, y la trata suele producirse en lugares muy públicos como restaurantes y hoteles. Los indicadores de la trata laboral pueden no ser los entornos en sí mismos, sino que pueden ser evidentes a través de las condiciones y circunstancias observadas en la víctima. Banderas rojas que indican la trata laboral. Un trabajador con una lesión inexplicable o una persona que no es consciente de que las condiciones de trabajo inseguras son ilegales. Una persona que es reacia a hablar de las condiciones de trabajo. Una persona que trabaja demasiadas horas pero que recibe poco o ningún pago y a la que se le puede decir que el pago está en camino o se le pide que acepte retrasos en el pago. O una persona que está pagando una deuda, de inmigración por ejemplo, pero que solo puede pagarla de una manera determinada o a una persona. Una persona que tiene poca o ninguna idea de dónde se encuentra geográficamente. Una persona que parece desorientada. Un adulto o un menor que no está en posesión de documentos de identificación y puede decir que los tiene otra persona. Grupos de trabajadores transportados dentro y fuera de lugares de trabajo de forma encubierta o en condiciones controladas. Una persona cuyos movimientos y actividades parecen estar controlados o vigilados por otra, o que parece tener un manipulador, alguien que controla las comunicaciones de la persona o que intenta hablar en su nombre. Una persona que tiene miedo de hablar de su relación con una persona que parece tener control sobre él o ella, y siempre es transportada hacia y desde el lugar de trabajo por otra persona o acompañante. La gravedad y la crueldad de este delito tan difícil de detectar subrayan la necesidad de que las autoridades policiales, las empresas y el público en general sean más conscientes de las banderas rojas indicadoras de la trata laboral y de las medidas que deben tomar si sospechan que alguien está trabajando en contra de su voluntad. Si sospecha de un caso de trata laboral y cree que la víctima está en peligro inmediato, marque inmediatamente al 911 y proporcione la información más detallada posible sobre el incidente, incluyendo la ubicación física del incidente y de la víctima, una descripción del sospechoso, detalles del incidente, las lesiones que requieren atención médica. Si sospecha que hay trata laboral y la víctima no está en peligro inmediato, llame a la Línea Nacional de Trata de Personas al 1-888-373-7888 o envíe el mensaje de texto HELP al 233-733 o a Be Free y comunique sus observaciones y sospechas a la línea de no emergencia de su agencia local de aplicación de la ley.